Hola nuevamente, estamos aquí otra vez en su clase de Taller de Investigación 1 y estamos en la unidad 2 con el tema 2.3, planteamiento del problema. El objetivo es conocer y entender las características del planteamiento y formulación del problema de investigación. Como conceptos básicos, comenzamos con definir lo que es problema. Y dice, es todo aquello que se convierte en objeto de reflexión y sobre el cual se percibe la necesidad de conocer y por tanto de estudiar. Con este concepto queremos que ustedes entiendan que la palabra problema no tiene en sí una connotación negativa. No se refiere a algo que está necesariamente mal, sino que es la temática que vamos nosotros a investigar y eso se le llama problema para poder definirla y posteriormente poder plantearla. Bien, el siguiente concepto es enunciar el problema. Esto consiste en presentar, mostrar y exponer las características o los rasgos del tema, situación o aspecto de interés que va a estudiarse. Es decir, describir el estado actual del problema. Esta parte es lo que va a integrar lo que conocemos comúnmente como planteamiento del problema. Es muy importante que ustedes noten la última frase o le pongan atención a la última frase que dice el estado actual del problema. Para que ustedes puedan hacer esto, obviamente será necesario pues hacer una serie de investigaciones y obviamente analizar, leer detenidamente el estado de la cuestión, o sea, todo lo que ustedes han encontrado, han descubierto acerca del tema y poder ir armando qué partes de lo que ustedes han leído les va a servir para armar este contexto o características del problema. Bien, por último tenemos el concepto de formular un problema. Este se refiere a que un problema se formula cuando el investigador dictamina o hace una especie de pronóstico sobre la situación problema. En lugar de hacerlo con afirmaciones, este pronóstico se plantea mediante la formulación de preguntas orientadas a dar respuesta al problema de investigación. Bien, por lo regular, la formulación del problema es un simple párrafo, prácticamente es el último párrafo dentro del planteamiento del problema. Por lo regular, obviamente, no van a encontrar ustedes un apartado o un subtítulo que diga formulación del problema. Simplemente dentro del planteamiento, el último párrafo será el que donde vienen una serie de preguntas relativas al tema, ¿sí? Y hablaremos un poquito más en un momentito. Bien, el proceso en sí es un proceso, vuelvo a repetir, vamos a dar aquí, el autor lo marca en tres puntos. Y dice aquí que para plantear el problema de investigación, inciso A, primero nos preguntamos, ¿qué es un problema de investigación? Bueno, dice, es un hecho o fenómeno o una situación que incita a la reflexión y al estudio. El inciso B dice, aspectos del problema y incluye dos, la descripción y la formulación. Entonces, en la descripción dice, vamos a mostrar la situación, el objeto de estudio. ¿Cómo lo haces? Pues prácticamente dibujándole al lector un panorama o un contexto de tu problemática, pero con datos, ¿sí? Datos actuales. Por ejemplo, si voy a hablar de coches eléctricos, por decir algo así, entonces voy a poner datos, pero de fuentes obviamente confiables. Pueden ser fuentes de gobierno. Por lo regular, las fuentes de gobierno son las más confiables porque son datos oficiales. Entonces, si dentro de esas fuentes de gobierno, que pueden ser secretarías, pueden ser institutos de investigaciones, claro, pueden ser nacionales o internacionales. Entonces voy a empezar a buscar dentro de lo último en que haya salido publicado
esa información importante que me va a ayudar a que mi lector o lectores tengan un panorama general. También voy a buscar datos importantes, repito, desde instituciones internacionales o nacionales, pueden ser institucionales obviamente también, pero tienen que ser datos actualizados. Datos muy viejos de hace 20, 30 años obviamente no serán tomados en cuenta. Incluso 10 años no pueden ser tomados en cuenta porque la tecnología, recuerden, avanza muy rápido y hay demasiadas investigaciones que van obviamente abordando o abonando nuevo conocimiento, por lo tanto no podemos estar tomando lo primero que encontremos. Tenemos que buscar y de ahí tenemos que ir armando esta hilación para darle contexto y para que tenga respaldo a lo que estamos haciendo, tiene que haber citas textuales, donde ya sea se escribe lo que comenta un autor, obviamente de renombre, o bien datos que aporten instituciones u organismos nacionales e internacionales, ¿sí? Actualizados. Y esta información es muy importante, o esta descripción del problema, se va a ir de manera ordenada. O sea, vamos a empezar por un panorama muy general, pudiera ser un panorama mundial, un panorama internacional, e ir hablando después, bueno, y en México, ¿no? De acuerdo con el INEGI, se dice que, bueno, entonces ya vamos abordando la problemática desde el punto de vista nacional. Y si existe la información, si la tenemos, entonces podemos incluso poner un contexto local, un contexto regional o mínimo estatal para poder ir acotando nuestro tema y haciéndolo de lo particular a lo más acotado posible. Y por último, vamos bueno, como decía anteriormente, el último párrafo que van a tener ustedes, pues va a ser lo que es la formulación, que es una reflexión, es un pronóstico de nuestro tema, pero con preguntas, ¿sí? No son afirmaciones, quede muy claro, van a ser preguntas y esas preguntas se escriben en forma de párrafo, no en forma de lista, ¿sí? En forma de un párrafo donde la primera pregunta va a ser considerada la pregunta general o la pregunta principal, que obviamente tiene que conjuntar el problema o la esencia del problema y relacionarlo con el título de su investigación. Entonces, esa va a ser la primera pregunta. Las siguientes preguntas que ustedes escriban, pues serán obviamente preguntas secundarias que van a abonar al tema principal, pero simplemente aportando partes distintas. Por último, el inciso C dice aquí la importancia, ¿no?, del planteamiento del problema. Bueno, pues es que permite conocer la situación que se va a estudiar, mostrando sus principales rasgos, dimensión al estado actual de la situación o el espacio que se va a estudiar. Muy bien. Bueno, ¿qué requisitos debo de tener o debo de cumplir para mi planteamiento del problema? Bueno, primero dice aquí, después de revisar el estado de la cuestión, o sea, todos los datos actuales de tu tema de investigación, comienza por armar un contexto donde describas dónde está situado tu problema, ¿sí? Como lo acabo de explicar. Punto 2. En los primeros 2 o 3 párrafos, ve de lo general a lo particular. Es lo que yo les explicaba hace un momentito. O sea, voy a empezar a hablar desde un panorama general o internacional o mínimo nacional, y de ahí voy bajando, ¿no? Como acotando la información a algo más cercano a donde estamos, ¿no? Entonces, pero esto depende mucho del tema, así que tenemos que ir desarrollando eso. El punto 3, pues sería que en el tercer o cuarto párrafos, ¿no? Si ya hablamos del problema nacional, internacional, nacional o regional, ¿no? Con datos, obviamente, repito una vez más, y esto lo enfatizo mucho, no va a ser información que ustedes encuentren en cualquier
parte de internet o cualquier revista de divulgación. No, tienen que ser fuentes realmente confiables, ¿sí? Institucionales de preferencia. Entonces, ya que planteé todo el problema, pues ahora voy a hablar de la posible solución, lo que yo voy a aportar o lo que mi equipo va a aportar de investigación. Entonces, este párrafo es el penúltimo párrafo, por cierto. Vas a hablar acerca de acuerdo con lo expuesto anteriormente, el presente proyecto de investigación pretende lograr, ¿no? Y ya tú le pones, ¿qué pretendes lograr a modo de solución o a modo de contribución al conocimiento del tema, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya tienes que hablar acerca de lo que tú vas a aportar. Y el último párrafo, en el punto 4, el último párrafo es la formulación, es lo que yo les decía anteriormente. La formulación, que es simplemente un párrafo, por favor, no me vayan a subdividir con un título que diga formulación del problema. Eso no es necesario, solamente escriban el párrafo. Como diga, de acuerdo a lo anterior, nos preguntamos lo siguiente y ya lanzas tu pregunta general, ¿no? No le pongas general, solamente lanzas la pregunta, es un párrafo, tú vas escribiendo, ¿sí? Lanzas tu pregunta y de ahí van a venir pegadas, ¿no? Las preguntas secundarias o complementarias, como le quieran llamar. Y muy importante, estas preguntas que ustedes escriben no llevan respuesta. Solamente son preguntas, son interrogantes que como investigadores nos hacemos y son muy importantes porque al lector les damos la perspectiva, les damos un panorama de también que nosotros estamos seguros o estamos claros acerca de qué es lo que estamos buscando o qué pretendemos encontrar o qué pretendemos lograr. Entonces, eso también, esa es la función que tiene la formulación del problema, porque te ayuda también a ti como investigador o futuro investigador, pues acotar la información y ser mucho más claros en qué queremos lograr. Bueno, pues eso es todo por el momento. Les doy las gracias por su atención y obviamente en los ejercicios y en las tareas que tienen ustedes en su clase, pues ya tendrán ustedes oportunidad de ver ejemplos y obviamente pues de hacer su propio planteamiento. Bueno, pues los dejo, les agradezco y nos vemos hasta la próxima.